Tilica cephala es un grupo extinto de depredadores acuáticos de aspecto extraño que compartieron el planeta con los dinosaurios. Todo en estos animales es extraño, desde su aspecto extraterrestre hasta su extraña anatomía interna. Estos antiguos monstruos eran tan simpáticos como terroríficos y despiadados. Los Tilica cephala eran artrópodos, un grupo definido por poseer exoesqueletos y extremidades segmentadas articuladas. Hay varias familias de artrópodos, pero los crustáceos son con los que los Tilica cephala tienen más afinidades. Los Tilica cephala vivieron desde el Silúrico hasta el Cretácico y estaban muy extendidos. Fueron claramente depredadores muy exitosos y durante mucho tiempo, y no está claro exactamente por qué se extinguieron. Pero algunas fuentes sugieren que fue el meteorito que mató a los dinosaurios, lo que también provocó el fin de los Tilica cephalus. Las Tilica cephalus pueden dividirse en dos órdenes, Concilia carida y Concilia carida. Pero para discutir las diferencias entre estos dos subgrupos, veamos primero la anatomía y fisiología del modelo típico. El modelo que nos ocupa hoy es el hermoso Socorro antártico, que apareció a principios del Triásico. Los tamaños de los cefalotórax de Tilica varían desde unos 2 centímetros hasta 20 centímetros, dependiendo de la especie. Todos los cefalones Tilica poseen un caparazón o concha, si se prefiere. Esta estructura dura, parecida a un escudo, cubría casi todo el cuerpo, del que solo sobresalían las extremidades y los ojos. Era delgada y ligera, pero resistente y protectora. El tamaño y la forma del caparazón variaban mucho de una especie a otra. Los Harris falcáticos, por ejemplo, poseían una larga espina que sobresalía de la parte delantera del caparazón, mientras que algunas especies, como los Tilica cephalus, poseían espinas que sobresalían de la parte trasera. Se han encontrado muchos Tilica cephalus con extrañas estructuras circulares que recorren los lados de sus caparazones. Su finalidad es muy discutida, desde fotóforos bioluminiscentes, como los que se ven en los calamares luciérnaga actuales, hasta órganos sensoriales no muy distintos del sistema de líneas laterales que utilizan los peces para detectar gradientes de presión. Debajo del caparazón colgaban 3 pares de extremidades raptoras proporcionalmente grandes. El término raptorial significa depredador y describe una estructura específica que se observa en las extremidades anteriores de muchos artrópodos depredadores. Las caras opuestas de 2 segmentos de las extremidades están diseñadas para agarrar superficies. En pocas palabras, los cefalinos Tilica abrazaban literalmente a sus presas, y sus extremidades delanteras estaban diseñadas para asegurarse de que su comida nunca les abandonara. Hablando de extremidades, es posible que haya notado la fila de pequeñas patas que sobresalen de la parte posterior de la concha. Las Tilica cephalins movían furiosamente sus 8 a 16 apéndices natatorios para desplazarse por el agua. Estas extremidades terminaban en estructuras emplumadas, similares a pedales, que eran sorprendentemente eficaces. Esto se debía en parte a que estaban conectadas a grandes bases musculosas que se asentaban dentro del caparazón. Los ojos del cefalón de Tilica no solo eran grandes, sino también compuestos. Los ojos compuestos se ven en los insectos y crustáceos modernos. Constan de miles de minúsculas células fotorreceptoras llamadas omatidia, cada una de las cuales actúa como su propio ojo más pequeño. Por eso son muy sensibles al color y a la luminosidad. Cuando los cefalinos Tilica se estudiaron adecuadamente por primera vez en la década de 1980, los omatidia se confundieron con escamas y, en consecuencia, los ojos se confundieron con bolsas utilizadas para anclarlos en el fondo marino. Esto hizo que se las representara como una especie de plancton y le valió a la Tilica cephala su nombre, que se traduce como cabeza de bolsa. Por supuesto, estas bolsas escamosas se volvieron a identificar más tarde como ojos, pero su nombre se mantuvo, como suele ocurrir en paleontología. La ubicación de los ojos es lo que diferencia a los dos subgrupos de cefalinos Tilica. Los carida cóncavos poseen ojos situados dentro de una muesca óptica bien definida y están parcialmente separados por un prominente rostrum anterior.
En realidad, esto dice más de la forma del caparazón que de los propios ojos. En la concilia carida, no hay muesca óptica y el rostrum anterior no sobresale entre los ojos. Además, los ojos se asientan sobre una gran estructura saliente llamada seta cefálica. Quiero señalar rápidamente que personalmente no me gusta la subagrupación de las cefalinas tilica. Creo que sería más sencillo simplemente reconocer que estas diferencias son el resultado del entorno de la especie, y la subagrupación es innecesaria. Bien, pasando a otro tema, hablemos de la anatomía interior. Sabemos muy poco de los órganos interiores, ya que el caparazón se lleva la peor parte del proceso de fosilización. Sin embargo, los fósiles han revelado 8 pares de branquias laminares que se asientan bajo el caparazón, de estructura similar a las de los cangrejos. Además, los fósiles muestran un estómago musculoso situado justo detrás de los ojos de la criatura. Esta es quizá la parte más extraña de todo el animal, ya que no tiene sentido que el estómago esté tan cerca de los ojos. El contenido del intestino revela mucho sobre la dieta de la Tilica cephalin, que consiste principalmente en pequeños crustáceos, pero, en algunos casos extraños, restos de tiburón. ¿Significa esto que los cefalinos Tilica se alimentaban de tiburones 10 veces más grandes que ellos? No, es evidente que en parte eran necrófagos, un término elegante para referirse a los carroñeros. El comportamiento y la técnica de caza de los Tilica cephalins son discutibles, pero probablemente varían de una especie a otra. Esto se reitera por su inconsistente fisiología. Teniendo esto en cuenta, echemos un vistazo a algunas especies clave de Tilica cephala. La primera parada es la maravillosa Delycrus, quizá la más famosa de las Tilica cephalins, debido a sus fósiles bellamente bien conservados. Delycrus apareció en el Jurásico y medía solo 5 centímetros de longitud. Este cefalino Tilica se considera un depredador de emboscada. Se escondía entre las rocas y la vegetación, utilizando sus ojos altamente receptivos para buscar pequeños crustáceos que pasaran cerca. A continuación, movía sus diminutos apéndices natatorios hasta que estaba lo suficientemente cerca de la presa como para agarrarla y comérsela. El propio Delycrus habría sido presa de peces, belemnites, calamares del Jurásico y Proto-octopus, un antepasado del pulpo moderno. La calidad de sus fósiles nos ha ayudado mucho en nuestra comprensión de la Tilica cephala. Aquí hay otro cefalante Tilica llamado Diseño Anik. Vivió en el Silúrico y es el mayor ejemplo de Tilica cephala, con 20 centímetros de longitud. No fue reconocido como tal durante mucho tiempo, ya que originalmente se estudió y representó al revés. Esta criatura ha seguido siendo controvertida desde entonces. Muchas representaciones del diseño de Anik toman los fósiles de forma extraña al pie de la letra, dando a la criatura un caparazón alto y piramidal. De ser así, probablemente se habrían tumbado de lado en el lecho marino como un fletán, esperando para emboscar a su presa. Sin embargo, se ha teorizado que la forma aplanada del caparazón no es más que un artefacto de conservación, debido a que la criatura fue aplastada durante la fosilización. La representación en pantalla es un ejemplo reimaginado del aspecto que habría tenido el diseño de Anik antes de ser aplastado, suponiendo que esa teoría sea correcta. Tyler Caris, también de la era silúrica, tenía un aspecto bastante diferente al de otros Tilica cephala. Sus ojos y extremidades raptoras son pequeños en comparación. Los ojos también se asientan sobre pedúnculos, y las patas no sobresalían del caparazón. Esta fisiología sugiere un estilo de vida mucho menos depredador. Tal vez Tyler Caris se comprometió a una dieta totalmente necrófaga. La Claya sarcaris del Jurásico era una Tilica cephalina de aspecto aterrador, pero un gran ejemplo de cómo muchos Concilia carida tenían los ojos inclinados hacia abajo. Sus extremidades raptoriales también son extremadamente largas. Claya sarcaris sigue considerándose un depredador de emboscada, pero quizá atacaba desde arriba y no desde abajo. Por desgracia,
Tilicacephala se extinguió a finales del Cretácico. Queda mucho por aprender sobre este grupo de artrópodos, pero por el momento se les recuerda como los antiguos monstruos marinos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Hoy viajamos en el tiempo hasta hace 500 millones de años, al período Cámbrico, para conocer a una de las criaturas más extrañas de esa época. Imagina un ser diminuto, de solo 1,5 milímetros de largo, pero con un ojo gigante que lo hace único en su clase. Les presento a Cambro-Pachycope, un artrópodo prehistórico con una historia fascinante. ¿Qué es este diminuto ser? Cambro-Pachycope vivió en una era en la que la vida apenas comenzaba a llenar los océanos, y las criaturas experimentaban con formas y funciones. Sus fósiles fueron descubiertos en el famoso yacimiento Orsten Lagerstatten, en el sur de Suecia, un lugar que conserva detalles increíblemente finos de los organismos. Pero lo que más llama la atención es su ojo compuesto gigante, tan bien preservado que los científicos pudieron estudiar incluso su estructura interna. Un ojo que todo lo ve. ¿Cómo está construido este ojo? Tiene 3 capas principales, capas externa e interna, hechas de material transparente que protege el ojo. Capa media. Aquí está el misterio. Contiene un pigmento oscuro que probablemente filtraba la luz azul. Esto era crucial para cazar, ya que la luz azul puede crear interferencias en el agua. Este diseño ocular nos dice que Cambro-Pachycope probablemente era un depredador. Su visión debió ser excepcional, lo que le permitía rastrear a sus presas en aguas con poca visibilidad. Un cuerpo único. Cambro-Pachycope tenía 4 pares de apéndices en la cabeza. El primer par funcionaba como antenas, mientras que el segundo tenía una estructura birrámea, similar a manipuladores. Su boca estaba situada en la parte inferior de la cabeza, justo delante del segundo par de apéndices. Y eso no es todo. Su cuerpo estaba formado por 4 segmentos, cada uno con un par de apéndices en forma de paletas. Al final, su cuerpo terminaba en un telson, una cola que probablemente lo ayudaba a nadar. ¿Dónde encaja en el árbol de la vida? Desde el punto de vista evolutivo, Cambro-Pachycope es como un rompecabezas antiguo. Al principio, se pensó que pertenecía al grupo Pancrustacea, que incluye a los ancestros de los crustáceos modernos. Pero investigaciones recientes lo colocan en un grupo más amplio conocido como Mandibulata basal, que incluye a los antepasados de insectos, miriápodos y crustáceos. Otras criaturas descubiertas en el mismo yacimiento, como Hennings moenicaris y Martinsonia, podrían ser parientes evolutivos de Cambro-Pachycope. Todas ellas nos ofrecen pistas sobre el origen de los crustáceos modernos. ¿De dónde viene su nombre? El nombre Cambro-Pachycope significa ojo grueso del período cámbrico. El nombre de su especie, clarksoni, rinde homenaje al paleontólogo E.N.K. Clarkson, quien hizo importantes contribuciones al estudio de la vida antigua. ¿Por qué es importante? A primera vista, Cambro-Pachycope podría parecer insignificante. ¿Qué son 1,5 milímetros en comparación con los gigantes del pasado? Pero en realidad, este diminuto ser revela un mundo de información sobre cómo evolucionó la vida en el período cámbrico. Su ojo complejo es una maravilla evolutiva que nos da pistas sobre cómo los animales antiguos veían, cazaban y sobrevivían. ¿Te ha gustado este viaje al Cámbrico? Dale like, suscríbete y comenta. ¿Qué criatura prehistórica te impresiona más? Continuaremos explorando a los habitantes más enigmáticos de los océanos antiguos. ¡Sorpresa! Una antigua criatura que comía y escupía por el mismo orificio. Cuando hablamos del pasado remoto de la Tierra, probablemente te imagines dinosaurios, tiburones ancestrales gigantes u otras criaturas de gran tamaño. Pero el verdadero misterio de nuestro mundo no reside en los gigantes, sino en los monstruos microscópicos. Hoy viajaremos 535 millones de años atrás, hasta la explosión cámbrica, una época en la que aparecieron en la Tierra muchas criaturas asombrosas y aterradoras. Una de ellas ha asombrado incluso a los científicos más sofisticados.
Se trata del Sacoritus coronarius, una criatura que no solo parece una pesadilla, sino que deja más preguntas que respuestas. ¿Qué es la explosión cámbrica y por qué es importante? La explosión cámbrica no es una explosión en el sentido habitual. Es un momento increíblemente importante en la historia de la vida en la Tierra. Durante este periodo, hace unos 540 millones de años, la vida pareció explotar de diversidad. Antes, solo existían los organismos más simples, como bacterias y seres unicelulares. Pero de repente, como en un chasquido de dedos, aparecieron multitud de animales complejos. Estas criaturas se convirtieron en los antepasados de todas las formas de vida modernas, incluidos nosotros, y en medio de esta revolución biológica, aparece el Sacoritus coronarius, una criatura tan extraña que los científicos aún debaten quién fue realmente. ¿Y si fuera nuestro antepasado común? ¿O podría ser algo mucho más misterioso? Una criatura sin ano. ¿Cómo vivía? Si crees que las criaturas microscópicas son aburridas, Sacoritus te disuadirá. Esta criatura solo medía 1,3 milímetros de largo, pero literalmente conmocionó a la comunidad científica. Esta criatura tenía un único agujero que le servía tanto de boca como de ano. Sí, me has oído. Comía a través de esta boca, digería su comida y luego empujaba los desechos de vuelta por el mismo camino. ¿Pero cómo es posible? Los científicos sugieren dos posibilidades. O la criatura simplemente escupía lo que no podía digerir, o su cuerpo utilizaba conos especiales en la superficie para expulsar los desechos. Sí, estos misteriosos conos podrían funcionar como respiraderos especiales. Pero incluso eso sigue siendo un misterio. Una horrible bolsa de dientes. El propio cuerpo del Sacoritus parecía un saco, pero no un saco cualquiera. Su superficie estaba cubierta de púas y conos afilados. Los científicos suponen que los pinchos servían como defensa contra los depredadores. Y aún más sorprendentes son los dientes que rodeaban la boca. Estas estructuras ayudaban a la criatura a agarrar pequeñas presas y, literalmente, succionarlas en su interior. ¿Se lo imagina? Un pequeño saco con púas que se arrastra por el fondo marino. Se lo come todo y escupe el resto. ¿De quién procede? ¿Amenaza o antepasado? Cuando se descubrió el Sacoritus, los científicos pensaron que era un antepasado primitivo de los humanos. Quizá uno de los primeros eslabones de una larga cadena evolutiva que conduce a mamíferos, aves e incluso estrellas de mar. Pero investigaciones recientes han demostrado que no es así. Nuevas pruebas sugieren que este micromonstruo podría haber estado más cerca de los insectos o incluso de los crustáceos. Si eso es cierto, estamos ante una línea evolutiva completamente distinta. Sacoritus podría haber formado parte de un grupo de criaturas que dieron forma al ecosistema oceánico moderno, pero que no están directamente relacionadas con nosotros. Imagínense cuánto queda por resolver sobre la historia antigua de la Tierra. ¿Por qué los picos y qué son los conos? Otra característica impactante son los misteriosos agujeros del cuerpo de Sacoritus. Se ha especulado con la posibilidad de que algunos de ellos segregaran mucosidad o incluso células reproductoras. Otros podrían haberle ayudado a respirar o a desplazarse. Y las espinas son su armadura, que puede haberle protegido de otros micromonstruos depredadores del Cámbrico. Es un recordatorio de que incluso las criaturas más pequeñas de la época libraban una feroz batalla por la supervivencia. ¿Qué dicen los científicos? Una de las partes más sorprendentes de esta historia es cómo se descubrió este hallazgo. Los científicos rompieron literalmente las rocas para encontrar microfósiles diminutos y casi invisibles. Después los fotografiaron con los microscopios más potentes, creando imágenes tridimensionales. Pero incluso después de tanto escrutinio, Sacoritus sigue siendo un misterio. Algunos investigadores creen que pertenece a un grupo de organismos del que posteriormente evolucionaron los insectos. Otros insisten en que representa una rama de la vida separada y completamente extinguida. ¿Por qué es importante? ¿Por qué necesitamos conocer una criatura del tamaño de un grano de arena que vivió hace cientos de millones de años? La respuesta es sencilla. Nos ayuda a comprender cómo evolucionó la vida en la Tierra.
Cada nuevo dato sobre Willa Saccharhaitus añade una pieza al enorme rompecabezas de la evolución. Y quién sabe, quizás sea este micromonstruo el que tenga la clave para desentrañar el origen de la vida. ¿Y ahora qué? Los científicos ya están desarrollando nuevos métodos para estudiar los fósiles antiguos. Quizá en el futuro encontremos criaturas aún más extrañas que nos den respuestas o nuevas preguntas. Y eso es todo por ahora. Pero si quieres saber más sobre los impactantes misterios de la naturaleza y la evolución, suscríbete al canal, pon un like y escribe en los comentarios. ¿Cómo te imaginas al antepasado común de la humanidad? A lo mejor da aún más miedo que Saccharhaitus. Los animales del Cámbrico siguen sorprendiendo por sus alucinantes características y su desconcertante taxonomía, lo que los convierte en algunas de las criaturas más fascinantes y misteriosas de la historia prehistórica. Uno de estos extraños e intrigantes animales era Wiwaxia, un género de criaturas de cuerpo blando que parecían nada menos que una piña viva cubierta de armadura. Con sus grandes espinas y escamas, la Wiwaxia estaba claramente diseñada para sobrevivir en los duros mares del Cámbrico, protegiéndose de la aparición de temibles carnívoros. Pero hay más en la historia de este espinoso superviviente. Descrita originalmente en 1899, a partir de una espina aislada hallada en el esquisto Ojigopsis, se clasificó primero como Ortogeca curugata. Después ocurrió algo extraordinario. En 1911, el legendario Charles Walcott, administrador de la Smithsonian Institution, descubrió otros fósiles en el famoso esquisto de Burgess. Estos descubrimientos, que se remontan a unos asombrosos 508 millones de años, cambiarían para siempre nuestra comprensión de esta peculiar criatura. ¿Por qué Wiwaxia debe su nombre al pico de una montaña? Walcott reclasificó los fósiles en un nuevo género, Wiwaxia, y le dio el nombre de Wiwaxi, una serie de pequeños picos montañosos de Canadá. El propio nombre procede de la palabra Nakota, que significa ventoso, un homenaje a la herencia indígena de la región. Aunque hoy en día la ciencia conoce 5 especies de Wiwaxia, este vídeo se sumerge en los asombrosos detalles de la especie tipo. Los fósiles de esta criatura están tan bien conservados en el esquisto de Burgess que los científicos disponen de cientos de ejemplares completos para su estudio, un hallazgo extraordinario. Pero no todos los parientes de Wiwaxia tuvieron tanta suerte. Algunas especies solo se conocen por fragmentos, por lo que su historia completa está rodeada de misterio. ¿Qué hace que Wiwaxia sea tan singular? Su anatomía no se parece a nada que hayas visto antes. Wiwaxia tenía un cuerpo bilateral y simétrico que, visto desde arriba, parecía elíptico y carecía de cabeza o cola. De frente o de espaldas, esta diminuta criatura parecida a un tanque parecía rectangular. A pesar de su modesto tamaño, solo medía entre 2 y 5 centímetros de longitud, era una fortaleza de supervivencia, con una armadura y espinas afiladas que lo diferenciaban de sus contemporáneos del Cámbrico. La parte inferior de Wiwaxia era blanda y sin armadura, parecida al pie de una babosa, mientras que la parte superior de su cuerpo estaba reforzada con 8 filas de placas acanaladas llamadas escleritos. Estas placas se superponían como las escamas de la armadura de un caballero medieval, formando un escudo protector flexible pero resistente. ¿Quieres saber algo aún mejor? Estas placas no eran mineralizadas, sino que estaban hechas de un biopolímero ultrarresistente a base de carbono, un testimonio de las maravillas de la evolución. ¿Cómo creció? A diferencia de muchos animales, Wiwaxia no añadía más placas a medida que envejecía. En cambio, sus escleritos crecían proporcionalmente a medida que la criatura mudaba, de forma parecida a los insectos o crustáceos. Pero hablemos de las espinas, esas espinas épicas, las espinas dorsales de Wiwaxia, que se extendían a lo largo de su espalda en 2 espectaculares filas, eran su rasgo característico. Las más altas, que a menudo se encontraban en medio de estas filas, alcanzaban una impresionante longitud de hasta 5 centímetros. Los fósiles de estas espinas son tan comunes que superan en número a los ejemplares completos, lo que revela su papel crucial en la supervivencia de Wiwaxia. Si una espina se rompía, Wiwaxia podía hacerla crecer de nuevo, una habilidad muy eficaz en su juventud, durante su rápida fase de crecimiento. ¿Y sus hábitos alimentarios?
Wiwaxia tenía una mandíbula con 2 o 3 filas de afilados dientes cónicos orientados hacia atrás. Esta mandíbula, perfectamente colocada para raspar la comida del fondo marino, funcionaba como una escofina natural que ayudaba a Wiwaxia a prosperar en su ecosistema. Imagínese esto, los científicos incluso encontraron un pequeño braquiópodo unido a una de las espinas de Wiwaxia, lo que demuestra que no excavaba en el fondo marino como algunos de sus contemporáneos. ¿Dominó Wiwaxia los mares antiguos? Las pruebas fósiles dicen que sí. Se han encontrado especímenes de Wiwaxia en todo el mundo, en Canadá, China, la República Checa e incluso Australia, lo que la convierte en un éxito mundial del periodo cámbrico. ¿Pero qué era realmente Wiwaxia? Walcott lo clasificó inicialmente como un tipo de gusano poliqueto, pero esa conclusión no se sostuvo. Simon Morris, famoso por redefinir las criaturas del Cámbrico, argumentó que Wiwaxia no era en absoluto un poliqueto, sino más bien un molusco primitivo sin concha. La explosión cámbrica fue una época caótica en la que aún se estaban escribiendo las reglas de la evolución. Los principales grupos de animales que conocemos hoy estaban empezando a surgir, lo que dio lugar a extrañas formas intermedias como Wiwaxia. Estas criaturas desdibujan las líneas entre las clasificaciones modernas, cayendo en lo que los científicos llaman grupos madre. Los estudios de Morris echaron más leña al fuego, señalando que la armadura y el aparato de alimentación de Wiwaxia compartían similitudes con los moluscos, no con los gusanos. Hoy en día, las pruebas de que Wiwaxia es un molusco siguen aumentando, pero su verdadero lugar en el árbol evolutivo sigue siendo un misterio muy debatido. ¿Por qué es importante Wiwaxia? Esta rareza acorazada no es solo una curiosidad prehistórica, sino una ventana a la belleza caótica de la evolución durante uno de los periodos más explosivos de la historia de la Tierra. Gracias por unirse a esta inmersión en el pasado. Si le fascinan las criaturas del Cámbrico tanto como a nosotros, no olvide darle a me gusta, compartir y suscribirse para conocer más historias increíbles del mundo antiguo. Y como siempre, nos vemos la próxima vez con otra alucinante historia de la vida prehistórica. Los trilobites son uno de los grupos de animales más extraordinarios que han existido en este planeta. Desde sus comienzos hace más de 520 millones de años, hasta su extinción justo antes de la aparición de los dinosaurios, los trilobites lograron sobrevivir durante casi 270 millones de años. Un periodo de tiempo absolutamente increíble, si lo comparamos incluso con las estimaciones más amplias sobre el tiempo de existencia de los mamíferos. Los trilobites son unos artrópodos realmente emblemáticos de la era paleozoica, y hay mucho que decir sobre ellos y su importancia en nuestra comprensión del tiempo profundo y la evolución. En primer lugar, ¿qué es un trilobites? Bueno, su nombre nos da una pista al respecto, ya que trilobite en sí significa 3 lóbulos. Sin embargo, no se refiere a las 3 secciones de la cabeza, el tórax y la cola, sino a las secciones que se ven de un lado a otro, un eje central y 2 lóbulos a cada lado. La anatomía de los trilobites es bastante interesante, pero varía mucho de una especie a otra. Por suerte, este alto nivel de variabilidad permite a los paleontólogos averiguar con bastante fiabilidad ¿cómo pudo haber sido el estilo de vida de un trilobite en particular? Para empezar, veremos un trilobite bastante básico. Como ya se ha mencionado, el exoesqueleto de la criatura se divide en 3 secciones longitudinales diferentes. La sección de la cabeza se denomina técnicamente céfalo, conch. La parte central es el pondotórax. La sección de la cola fusionada es el monobopigidio. Dentro de la sección del cefalón hay una región llamada glabela. Se trata de una estructura abovedada que albergaba el estómago y partes del aparato digestivo del animal cuando estaba vivo. La forma exacta de la glabela puede indicar cómo vivía y se alimentaba el trilobite. A ambos lados de la glabela hay ojos compuestos, aunque no siempre están presentes en todas las especies. Los ojos están compuestos por un gran número de placas de calcita que actuaban como lentes, permitiendo a las criaturas detectar la presencia de presas y depredadores. Cerca de los ojos hay secciones llamadas mejillas libres, que están separadas de las mejillas fijas por una sutura facial. Los trilobites, como muchos otros artrópodos, crecían desprendiéndose de sus exoesqueletos y volviendo a crecer uno más grande.
La sutura facial es la línea de debilidad donde se produjeron las primeras roturas del exoesqueleto, lo que permitió la salida del animal. La mejilla libre es la sección que se separa del resto del cuerpo, dejando atrás la glabela y la mejilla fija. En algunos trilobites, como este, hay además pequeñas espinas genitales que sobresalen del cefalón, quizá para defenderse o para aumentar su superficie y evitar así hundirse en sedimentos blandos. A continuación, el tórax está formado por varios segmentos torácicos, compuestos a su vez por el eje central y dos pleuras a cada lado. Cuando el animal estaba vivo, debajo de cada pleura había branquias para el intercambio de gases, y bajo ellas, apéndices para caminar o nadar. Dado que el tórax está formado por segmentos articulados que pueden moverse entre sí, los trilobites disponían de cierta flexibilidad en función del número de segmentos. A diferencia del tórax articulado, el pigidio está formado por unos pocos segmentos fusionados y, en algunos casos, puede tener espinas. Sin embargo, no todos los trilobites tenían este aspecto. En los distintos grupos de trilobites se observan todo tipo de modificaciones de la anatomía básica, lo que nos proporciona un fantástico ejemplo de la radiación evolutiva en acción. Por ejemplo, a partir de la anatomía de la especie, se puede deducir si el animal era una criatura bentónica, que vivía encima o debajo del lecho marino, o si era un trilobite pelágico que nadaba activamente. Tomemos, por ejemplo, el género Olenus. Esta pequeña criatura no era especialmente aerodinámica. Tenía ojos compuestos que le daban un amplio rango de visión y muchos segmentos en el tórax, lo que le permitía enrollarse si era necesario. Como tenía branquias debajo de cada segmento, posiblemente era muy activo y necesitaba más oxígeno. Los paleontólogos deducen que lo más probable es que los trilobites, como Olenus, fueran bentónicos, es decir, que vivieran en el lecho marino y fueran cazadores activos. Por otro lado, trilobites como Odontopleura parecían estar mejor adaptados para nadar activamente más arriba en la columna de agua. Ojos compuestos muy grandes para detectar depredadores y presas desde todos los ángulos. Un cuerpo más plano y aerodinámico. Una glabela más grande que podía ayudar a la flotabilidad y pleuras separadas entre sí que permitían una mayor flexión, son indicadores de este posible estilo de vida. Los trilobites eran un grupo muy diverso, que se expandió en unos 11 órdenes diferentes y alcanzó un éxito increíble durante millones de años. Sin embargo, su declive final se produjo a través de una serie de catastróficas extinciones. Primero, la extinción del Ordovícico silúrico, hace aproximadamente 444 millones de años. Acabó con varios grupos de trilobites. 2. La extinción del Devónico tardío, hace aproximadamente 359 millones de años. Redujo aún más la diversidad, dejando vivo solo un orden, Proetida. 3. La extinción del Pérmico triásico, hace unos 252 millones de años, también conocida como la Gran Mortandad. Acabó con los trilobites restantes, eliminando el 96% de todas las especies marinas. A pesar de su extinción, la historia de los trilobites es uno de los mayores éxitos de la naturaleza. Su resistencia y adaptabilidad les permitieron prosperar durante cientos de millones de años. La historia de los trilobites nos enseña la increíble complejidad y adaptabilidad de la vida en la Tierra. Como especie, tenemos mucho que aprender de su larga historia. Aunque los trilobites acabaron siendo víctimas de los duros cambios del periodo de extinción Pérmico-Triásico, su historia sigue siendo la de la resistencia y la adaptación. Su increíble diversidad, desde excavadores hasta ágiles nadadores, pone de manifiesto las extraordinarias formas en que la vida puede evolucionar para adaptarse a casi todos los nichos disponibles en un ecosistema. El registro fósil de los trilobites ofrece a los paleontólogos una gran cantidad de información sobre los antiguos entornos marinos. Sus duros exoesqueletos se conservan bien en los sedimentos, lo que permite a los científicos reconstruir su historia evolutiva y comprender los drásticos cambios de la biodiversidad de la Tierra a lo largo de cientos de millones de años.
Los trilobites siguen desempeñando un papel vital en los estudios científicos modernos. Los restos fosilizados de trilobites sirven como marcadores bioestratigráficos que ayudan a los geólogos a datar capas de roca y reconstruir la cronología de la historia geológica y biológica de la Tierra. Su variada morfología también permite comprender cómo evolucionaron los ecosistemas complejos a lo largo del tiempo. Además, la estructura de sus ojos compuestos, formados por cristales de calcita, ha inspirado la investigación moderna sobre la óptica y la biomímesis. Los ojos de los trilobites eran extraordinariamente avanzados para su época, y su estudio ha proporcionado pistas sobre el desarrollo de la visión en artrópodos y otras formas de vida. El ascenso y la caída de los trilobites nos ofrecen profundas lecciones a los humanos. 1. La adaptabilidad es clave para la supervivencia. Los trilobites prosperaron durante cientos de millones de años, evolucionando para satisfacer las demandas de entornos en constante cambio. 2. Ninguna especie es inmune a la extinción. Incluso los grupos de organismos más exitosos pueden llegar a su fin por acontecimientos catastróficos que escapan a su control. Tercero, la biodiversidad es un punto fuerte. La increíble variedad de especies de trilobites les permitió sobrevivir a numerosos desafíos durante mucho tiempo. Pero una vez que esa diversidad disminuyó, su capacidad de recuperación se desvaneció. Es fascinante imaginar cómo serían hoy nuestros océanos si los trilobites hubieran logrado sobrevivir a la gran mortandad. ¿Habrían seguido adaptándose y coexistiendo con la vida marina moderna? ¿Habrían evolucionado hacia formas completamente nuevas? Aunque ya no vagan por los mares, los trilobites siguen siendo uno de los grupos de animales más emblemáticos y científicamente significativos de la historia de la Tierra. Sus fósiles cuentan la historia de un mundo muy distinto del nuestro y nos recuerdan el increíble viaje de la vida en este planeta. Esta vez, le hablaremos de una criatura tan misteriosa que su primera descripción científica resultó ser completamente errónea. Un animal que no se parece a ninguna otra criatura que conozcamos, hasta el punto de que durante décadas los científicos no pudieron averiguar dónde tenía la cabeza y la cola. Ayucigenia es una de las criaturas más extraordinarias que jamás hayan existido. Esta criatura existió hace cientos de millones de años, pero dejó descendientes que aún viven entre nosotros. ¿Por qué se extinguió esta criatura? ¿Qué aspecto tenía realmente? ¿Y qué le hicieron los científicos cuando intentaron reconstruirla? Vea el vídeo hasta el final. Le esperan datos asombrosos que pueden cambiar su percepción de la vida prehistórica. Si crees que Ayucigenia es solo una de las muchas criaturas prehistóricas, te equivocas. Vivió hace más de 500 millones de años, en una época en la que la vida empezaba a ser compleja. Hace unos 541 millones de años, solo existían en la Tierra organismos multicelulares simples. Sus restos se encuentran en rocas del período Ediacarán. Pero lo interesante es que los científicos aún no pueden determinar exactamente a qué reino pertenecían. ¿Eran animales, hongos o algo completamente desconocido? Ayucigenia apareció después de la extinción del Ediacarán, durante un acontecimiento conocido como la explosión cámbrica. Fue el mayor salto de la evolución, ya que casi todos los tipos de animales modernos aparecieron en unos pocos millones de años. Los mares del Cámbrico albergaban depredadores gigantes que parecían monstruos alienígenas. Entre ellos estaba el Anomalocaris, que podía alcanzar más de 1 metro de longitud y tenía poderosas mandíbulas. En este mundo, criaturas de cuerpo blando como Ayucigenia tuvieron que adaptarse para sobrevivir. Ayucigenia se encontró por primera vez en 1911 en el famoso esquisto de Burgess, en Canadá, cuando el paleontólogo Charles Walcott descubrió sus fósiles. Sin embargo, en aquel momento no se dio mucha importancia a estos fósiles. El verdadero interés por Ayucigenia surgió en 1977, cuando el científico Simon Conway Morris decidió reconstruir el aspecto de la criatura, y lo hizo completamente mal. Debido a la extraña estructura de su cuerpo, Morris pensó que Ayucigenia caminaba sobre sus largas espinas,
y confundió sus patas reales con tentáculos. Así que, en un principio, los científicos le dieron la vuelta. Imagínese un animal que supuestamente camina sobre agujas y come con los pies. Parece una locura, pero en aquel momento nadie podía ofrecer una explicación mejor. Este error permaneció sin demostrarse durante casi 15 años. No fue hasta 1991 cuando los científicos Lars Ramskjold y Hou Xiangwang estudiaron nuevos fósiles y demostraron que la reconstrucción había sido al revés. El verdadero Hayucigenia caminaba sobre patas blandas y sus espinas eran una defensa contra los depredadores. ¿Cómo era la verdadera Hayucigenia? 5 o 6 centímetros de largo, 7 u 8 pares de patas terminadas en garras. El dorso está cubierto de largas y duras espinas para protegerse de los depredadores. La cabeza es pequeña, con 2 ojos simples, una boca redonda con dientes en miniatura situados no solo en la boca, sino también en la garganta. Sí, has oído bien. Hayucigenia tenía dientes en la garganta. Esto significa que lo más probable es que aspirara la comida y luego la triturara en la garganta antes de tragarla. Esta forma de comer no se encuentra en los animales modernos, pero bien podría haber sido eficaz en las condiciones del Cámbrico. ¿Cómo sobrevivió entre depredadores gigantes? Hayucigenia no era un depredador. Probablemente se alimentaba de bacterias y diminutas partículas de materia orgánica que encontraba en el lecho marino. Pero, ¿cómo escapó de criaturas más grandes que podrían comérsela? En primer lugar, sus espinas. Imaginan a una criatura intentando tragarse a Hayucigenia. Las largas y afiladas espinas seguramente la habrían incomodado, tal vez incluso herido. En segundo lugar, quizás, Hayucigenia podría excavar en el limo o esconderse entre las algas, pero al final no fue suficiente. ¿Por qué se extinguió Hayucigenia? Hace unos 480 millones de años, el clima empezó a cambiar. Criaturas como Hayucigenia fueron reemplazadas por animales más avanzados. Aparecieron los primeros artrópodos, con caparazones duros que estaban mucho mejor protegidos que los Hayucigenia de cuerpo blando. Aparecieron depredadores avanzados, con poderosas mandíbulas capaces de desgarrar incluso los caparazones más duros. En esta lucha por la supervivencia, Hayucigenia perdió y desapareció para siempre. Pero sus descendientes viven entre nosotros. Aunque la Hayucigenia propiamente dicha está extinguida, sus descendientes siguen existiendo en la actualidad. En la actualidad, sus parientes más cercanos son los Onychophora, o gusanos de terciopelo. Estas extrañas criaturas viven en las selvas tropicales y en lugar de cazar, escupen un moco pegajoso para atrapar a sus presas. Puede que estés pensando, bueno, vale, la Hayucigenia se ha extinguido, pero ¿por qué es tan importante? En primer lugar, porque ayudó a los científicos a comprender la evolución de los artrópodos. Y en segundo lugar, incluso llegó a la cultura. En el popular anime Shingeki no Kyojin, Ataque a los Titanes, se puede ver una criatura que se parece sospechosamente a la Hayucigenia. Es esta criatura la que provoca la aparición de los titanes. Por supuesto, es solo ficción, pero el mero hecho de que un animal que vivió hace 500 millones de años inspire a artistas y guionistas habla de su increíble importancia. La historia de Hayucigenia es una historia de evolución, errores y descubrimientos inesperados. Es la prueba de que la naturaleza puede crear formas de vida increíblemente extrañas. E incluso puede que los científicos no se den cuenta de lo que han encontrado durante mucho tiempo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Después de todo, hay más historias asombrosas sobre el mundo de las criaturas prehistóricas por venir.